Hace años la Embajada de Alemania en Guatemala me escogió entre un grupo de periodistas para hacer una visita por varias ciudades de ese país europeo, uno de los más desarrollados del viejo continente. Ese viaje fue uno de los más especiales. Conocí a Boris Yurkaev en un tren que nos llevaba de Dresde a Colonia. Este ruso nació en Moscú, la capital soviética, y creció en el régimen comunista donde trabajó para el servicio exterior. Prestó juramento ante la KGB, el FBI ruso, y espió para ellos en México y Nueva York. Hablaba un perfecto español, eso sí, con acento mexicano, y a cada rato me decía mano. Además, hablaba alemán, inglés y portugués. Ese encuentro en la estación de tren me dejó una nueva lección. Como periodistas siempre estamos atentos a lo que nos rodea, de las cosas que se pueden dar cuando menos uno lo espera. Este fue uno de esos casos. Boris me contó que estuvo en Guatemala como turista, que había visitado Antigua, el lago de Atitlán y las ruinas de Tikal. Me dijo que no podía estar mucho tiempo en la capital porque cada día aparecían cadáveres tirados en las calles. Gobernaba un militar llamado Lucas García, explicó. A cualquier guatemalteco que esté en los países europeos, que no sea España, pues por supuesto, donde se hablan idiomas complicados que uno no entiende, como alemán, holandés, noruego, checo, ruso y otros más, les sienta bien encontrar a personas que se expresan en el idioma de Cervantes. Y Boris hablaba muy bien español, aunque eso de mano o manito me daba risa porque era demasiado mexicano. Lo peor fue cuando me dijo, mira pinche buey. Boris viajaba a Colonia, mi punto de destino para cumplir con los deseos de su difunto padre, un ruso que a pesar de los años de la dictadura del Estado, en privado jamás renegó de su religión católica, aunque en forma pública se declaraba un ateo de puro corazón, por la gracia de Dios. Me explicó que debido al control sobre la sociedad rusa, un grupo muy reducido continuó adorando a Jesús. Hasta ahí todo normal. Pero de repente me sorprendió con la historia que su papá fue un creyente a morir de los 3 Reyes Magos, aquellos que llegaron a adorar al Hijo de Dios cuando estaba en el pesebre. El ruso decía que su padre afirmaba que los Reyes Magos obraban milagros y cada uno tenía su especialidad. Melchor frena las tormentas de nieve que sobre el campo ruso se dejaban sentir cada año y es capaz de hacer que un hombre estéril pueda tener una docena de hijos. Gaspar cura el asma y fortalece los bronquios, así como ayuda a quitar los barros y las espinías a los adolescentes. Mientras que Baltasar socorre a las almas atribuladas por el dolor de un amor perdido y con 2 días de ayuno y una danza especial en ropa interior y en el patio, hace que el amante despechado encuentre pronto consuelo en otros brazos. Me dijo muy serio Boris, mientras yo lo miraba asombrado de lo que me explicaba. Todo es cosa de fe, sentenció el ruso, con mucha convicción, y los 3 juntos, al hablar, pueden hacer milagros mayores. El más grande fue la derrota del comunismo y la caída del muro, después de que pasó todo esto. Todo se logró tras ayunar mi padre y otras 20 de sus seguidores, 13 días y 14 noches. Al término de esa penitencia, uno a uno fueron cayendo los países totalitarios de la Europa del Este, afirmó mirando el paisaje que pasaba raudo desde la ventanilla del tren. El padre de Boris había muerto hacía 1 año antes y ahora él iba a cumplir una promesa que le hizo en el lecho de muerte, llegar a Alemania y visitar la Catedral de Colonia, donde en una enorme urna de oro se encuentran los restos de los, para este ruso, santos Reyes Magos. La catedral es una bella edificación que empezó a ser construida en el año de 1248. Los trabajos se pararon en 1560 y se reiniciaron en 1842 para formalmente quedar construida en su totalidad en 1880. O sea que su construcción tardó 632 años. Esta catedral tiene 2 torres que miden 157 metros de alto cada una y tiene un mirador a 97 metros del suelo. En sus ventanas, los vitrales son los auténticos. Durante la Segunda Guerra Mundial,
Cada alemán cristiano se llevó a su casa una parte de las más de 10,000 retazos hermosamente pintados que componen sus vitrales, evitando así que fueran destruidos por las bombas de los aliados. Al terminar la guerra, fueron regresados a la iglesia y hoy ocupan el lugar de siempre. Esta iglesia se puede ver desde cualquier punto de Colonia. Fue respetada por los aviones de los aliados porque sus 2 torres les servían de punto de referencia para bombardear la ciudad, la cual quedó destruida en su totalidad. Colonia fue arrasada y solo esta catedral pudo sobrevivir y con ella una de las obras más bellas que el ser humano haya sido capaz de construir por la fe. Aún hoy, con todos los adelantos de la era moderna, se duda mucho que se pueda construir una catedral igual a la de Colonia en Alemania. Y hasta ahí llegó el ruso Boris para prender una veladora y rezar frente a los restos de los 3 Reyes Magos, pidiendo de todo corazón que su padre estuviera junto a ellos en el cielo. Cuando habla de los Reyes Magos lo hacía con mucho respeto. Me contó que ya construyó una iglesia en el pueblo natal de su padre de nombre imposible de escribir en español y de pronunciar, y que él será el nuevo guía de una religión que se extenderá por lo que antes era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS y luego al resto del mundo. Cuando se disponía a nombrarme como uno de los principales obispos y mensajeros de la nueva religión para Guatemala, afirmando que, mira manito, se trata de la verdadera y única religión porque lleva la libertad y el amor como banderas. El sonido ambiente de las bocinas nos interrumpió al llegar a nuestro destino. Antes de que el ruso se diera cuenta, me paré, le di la mano para despedirme y más corriendo que andando me bajé del tren porque afuera del vagón me esperaba el traductor para llevarme al hotel, ya que al día siguiente tenía una agenda muy cargada. Nunca voy a olvidar la Catedral de Colonia. Sus torres altísimas tocaban las nubes y le hacían cosquillas. Adentro, sus vitrales son espectaculares, únicos en su belleza y trabajo artístico, verdaderas obras de arte que reflejan una historia religiosa llena de bondad, amor, paz y armonía. Sus altas naves me dejaron la reflexión de que los hombres frente a la religión que profesan son capaces de construir monumentos como esta iglesia que aún hoy no se podría realizar. Se llevaron más de 600 años para su construcción.